¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que estarías dispuesto a arriesgarte por él? Y si te dijera que a veces son precisamente aquellos en quienes más confiamos quienes terminan traicionándonos de la forma más fría. Mi nombre es Don Pascual y no te dejes engañar por mi rostro arrugado ni por mi serenidad. Llevo más que arrugas, llevo historias que duelen, experiencias que moldearon mi alma como el tiempo moldea las piedras en el desierto. Durante más de 6 décadas en este mundo, aprendí que la mentira no avisa cuando llega. Se esconde, tras sonrisas, palabras dulces y peticiones de ayuda. No soy un hombre amargado, todo lo contrario. Siempre he creído en el valor de la generosidad. Aquí en mi pequeño pueblo, en las montañas de México, aprendí de niño que ayudar es sagrado. Damos lo poco que tenemos como si fuera mucho y lo hacemos con el corazón abierto, porque eso es lo que nos enseñaron, que las cosas buenas regresan, pero no siempre regresan, y cuando no regresan, duelen. Era una tarde tranquila como tantas otras. El cielo estaba pesado y el olor a tierra mojada impregnaba el aire. Ese fue el día en que todo empezó, o mejor dicho, en que todo se vino abajo. Recuerdo exactamente la sensación, la intuición empujándonos, como un perro viejo ladrando al alma. Pero el corazón, ¡ay! El corazón insiste en no atender razones, y cuando nos dejamos guiar solo por el corazón, a veces lo pagamos caro, muy caro. Parecía no querer nada, con la mirada abatida y la voz suave. Dijo que estaba perdido, que necesitaba un techo, un plato de comida. Dijo que solo quería una oportunidad. Una oportunidad. Y yo, con mi obsesión por creer que todos merecen la redención, lo dejé entrar. No tenía ni idea de lo que ese hombre llevaba. No tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Pero las señales estaban ahí. Siempre lo están. Simplemente no queremos verlas. Ofrecí refugio, trabajo, comida caliente. Les di confianza, les abrí mi hogar y mi corazón. Y poco a poco empecé a ver comportamientos extraños por aquí, actitudes extrañas por allá, hasta que descubrí la verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez alguien te ha traicionado? Escríbenos en los comentarios. En aquel entonces, pensaba que ayudar a los demás siempre era una bendición. Era como si cada acto de bondad se convirtiera en una especie de protección espiritual. Creía firmemente que quienes siembran el bien solo cosechan el bien. Pero esta fe fue puesta a prueba de la manera más amarga. Se llamaba Emiliano. Era joven, delgado y un poco callado, pero tenía esa mirada que mezclaba humildad y tristeza, la que conmueve a un anciano como yo. Cuando apareció en mi puerta, parecía un vagabundo cualquiera. Llevaba la ropa gastada, la barba sin afeitar y los hombros hundidos, como quien carga con el peso de muchas derrotas. Pero había algo en sus ojos, algo que me hizo ver a un niño perdido en lugar de a un hombre peligroso. «Pasa, hijo», le dije. «Aquí tengo un techo, comida sencilla y respeto». No sabía que al abrir la puerta de mi casa, también abría la puerta a un capítulo oscuro de mi vida. Al principio estaba muy agradecido. Lavaba los platos, barría el jardín y me ayudaba con las pequeñas tareas de la granja. Me decía, «Gracias, don Pascual», todo el tiempo. Incluso sonreí para mis adentros, pensando en lo bien que me sentía al poder ser útil, aunque la edad ya me pesaba en los huesos. Empecé a contarle historias. Le hablé de mi juventud, de las guerras internas que viví, de los amores que perdí y de las lecciones que me enseñó la vida. Hablé y él escuchaba, o al menos fingía escuchar. A veces incluso me preguntaba, ¿y alguna vez te has arrepentido de ayudar a alguien que no lo merecía? Yo me reía y decía, quien ayuda nunca pierde, quien pierde es quien engaña. Qué irónico, ¿verdad? Con el tiempo, me fui acercando cada vez más a Emiliano. Le confié las llaves de la casa.
dinero para ir al pueblo a comprar comida e incluso objetos de valor emocional. Tenía una caja de herramientas que había pertenecido a mi padre, una reliquia familiar. Le dije, cuídala como si fuera tuya. Me respondió con una sonrisa que hoy me pone la piel de gallina solo de recordarla. Pero ahí fue cuando empezaron las pequeñas señales. Primero, desapareció una pequeña cantidad de dinero, algo insignificante que podría haber sido mi distracción. Luego, noté que faltaba un cuchillo de cocina. Pensé que estaba en el jardín o en el cobertizo. Más tarde, fue una radio vieja que ya no pude encontrar. Todo esto lo justifiqué con el tiempo, con la edad, con la cabeza. Pero lo que más me dolió fue cómo cambió su mirada. Ya no me escuchaba como antes. Ya no respondía con el mismo respeto. Empezó a llegar tarde, a evitar preguntas y a inquietarse. La gratitud se convirtió en frialdad. Y yo, a pesar de los gritos de mi intuición, intenté acallar la voz de desconfianza que me invadía. Porque en el fondo quería seguir creyendo que solo necesitaba amor, pero la verdad siempre llega. A veces llega sutilmente, otras veces derriba la puerta. Una mañana me desperté sintiéndome vacía. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Llamé a Emiliano. Nada. Busqué por las habitaciones. Vacías. La puerta trasera estaba entreabierta. Y cuando fui al cobertizo, la caja de herramientas de mi padre, la que había protegido durante décadas, había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza como si volviera a tener 20 años, pero por la razón equivocada. Fui al armario. El dinero del cajón también había desaparecido. Emiliano se había ido. No solo se había ido, me había robado. Pero lo peor no fue el robo. Lo peor fue la herida invisible que me dejó. Un golpe seco de traición que me atravesó el alma más que cualquier objeto que se llevara. Me senté en esa silla de madera, la misma que sigo usando hoy, mirando el horizonte por la ventana, intentando comprender qué había hecho mal, intentando comprender por qué alguien elegiría morder la mano que lo alimentaba. Fue en este silencio que el dolor se convirtió en aprendizaje. Podría haberme encerrado en mí mismo, endurecido mi corazón. Podría haber jurado no volver a ayudar a nadie. Pero allí, en ese momento, comprendí algo profundo. El error fue no ayudar. El error fue no observar. Porque la verdadera sabiduría no se basa en la bondad ciega, se basa en la bondad consciente. Y fue entonces, allí, solo con el dolor, que una nueva verdad comenzó a nacer dentro de mí. No tenía dónde vivir. Estaba agotado por la vida, cargando con algo más que una vieja mochila a la espalda. Cargaba con frustración, resentimiento, desilusión, y vi todo eso en sus ojos. También vi una oportunidad para hacer el bien. Y lo hice. Le di techo, comida, y escuché sus silencios como si escuchara gritos ahogados. Extendí la mano, abrí la puerta y mi corazón. En mi casa, Emiliano no era un extraño. Lo trataba como a mi familia. Dormía bajo el mismo techo, se sentaba a la misma mesa, comía el mismo pan, escuchaba las mismas historias en la vieja radio que yo escuchaba cada mañana. Era como un hijo fallecido que la vida me había regalado, un regalo envuelto en dolor, pero al fin y al cabo, un regalo. Al menos eso pensaba. Recuerdo que al principio apenas hablaba. Respondía con un asentimiento o un murmullo, pero poco a poco empezó a abrirse. Hablaba de un pasado roto, de una madre que lo abandonó, de un padre agresivo, de la calle como escuela. Escuché cada palabra con atención. No juzgué. Sabía que la vida a veces nos moldea a golpes. Por eso me lancé de lleno. Quería no solo protegerlo, sino también darle un propósito. Llamé a un conocido mío, Vicente, dueño de un taller mecánico en el pueblo vecino. Le pedí trabajo para Emiliano. Le dije, aprende rápido, solo necesita una oportunidad. Vicente confiaba en mí, igual que yo confiaba en ese joven.
A los pocos días ya estaba trabajando. Salió temprano y regresó cansado, pero parecía satisfecho. Contaba historias del trabajo, se reía de cosas cotidianas y contaba chistes, malos pero inofensivos. Incluso empezó a llamarme viejo. Eso me hizo sonreír. Fue como si, por primera vez en años, tuviera a alguien con quien compartir la carga de la soledad. Y no me detuve ahí. Le compré ropa nueva. Le regalé un reloj viejo mío, de esos que ya no se encuentran. Había pertenecido a mi abuelo, cosas que jamás le daría a cualquiera, pero se las di, porque creía que, al fin y al cabo, estaba reescribiendo el destino de un hombre. Incluso pensé, quizás este sea el propósito de mi vejez, transformar una vida, saldar una deuda que ni siquiera era mía. Pero hay una especie de ceguera que nace de la esperanza, y esta ceguera me costó caro. Un día, llegué temprano del mercado. Había ido a comprar fruta y verdura. El sol aún estaba alto cuando llegué y encontré a Emiliano sentado en el porche, con mi teléfono en las manos. Se reía y hablaba en voz baja. Al verme, colgó enseguida. Dijo que era un primo lejano. No sospeché nada, no en ese momento. Pero esa escena se quedó en mi mente como una fotografía borrosa, de esas en las que no se entiende bien lo que se ve. Simplemente se siente que algo anda mal. Después de eso, empezaron a molestarme pequeñas cosas. Llegaba tarde del trabajo, llevaba bolsas que no reconocía, gastaba más dinero del que me permitía mi sueldo, pero pensaba, quizás ahorré lo que me sobró del mes pasado, quizás solo estoy intentando mejorar mi vida. Y silenciaba mi intuición, porque no quería creer que me estaban engañando. Hasta mi perro, Tequila, viejo y astuto como yo, empezó a evitar a Emiliano. Y los animales, amigo mío, los animales sienten lo que no queremos sentir. Un día encontré una botella de tequila escondida detrás de la estantería. Emiliano nunca se había mostrado bebedor. Le pregunté y me dijo que era de un compañero del taller, otra mentira tirada a la basura. Pero la acepté, como un tonto, como alguien que no quería perder la ilusión de hacer el bien. Incluso presenté a Emiliano a mis vecinos. Dije con orgullo, este tipo es como un hijo para mí. Algunos sonrieron, otros simplemente me miraron en silencio, con esa mirada que mezcla lástima y cautela. Uno de ellos, el viejo Ignacio, se me acercó unos días después y me dijo, «Pascual, ten cuidado con quién te acercas. A veces la serpiente se disfraza de cordero». Me reí. Pensé que era una exageración. Pensé que el tiempo le había endurecido demasiado el corazón. Pero hoy lo entiendo. Porque en ese momento de la historia estaba tan cegado por el deseo de creer que ni siquiera me di cuenta de que la serpiente ya estaba en mi nido. Y mientras yo ofrecía lo mejor de mí, Emiliano solo esperaba el momento oportuno para hincarle el diente. El golpe no fue como un trueno, fue como una brisa fría a través de la rendija de la ventana, lento, silencioso, casi imperceptible. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Lo que era refugio se convirtió en una trampa, lo que era confianza se convirtió en munición, y mi bondad se convirtió en el arma que usó contra mí, hasta que un día desapareció. Sin previo aviso, sin una nota, sin siquiera una última mentira para disimularlo. Me desperté como cualquier otra mañana. El aroma a café flotaba desde la cocina, los pájaros empezaban a cantar en los árboles del patio trasero. Pero había un silencio inquietante, un silencio que no era solo la ausencia de ruido, era la ausencia de él. Llamé a Emiliano. «Emiliano». Una vez, 2 veces, nada. La puerta del dormitorio estaba abierta, la cama deshecha, las sábanas revueltas como si alguien se hubiera ido con prisa. Fui al porche, miré el terreno, los alrededores. Nada. Mi perro Tequila estaba inquieto, husmeando cerca del cobertizo. Fui allí y se me heló el corazón.
la caja de herramientas de mi padre, esa herencia sagrada, cargada de historia que nunca había salido de su lugar, había desaparecido. Se me revolvió el estómago. Mis ojos iban de un lado a otro como quien busca a un niño perdido. Fui al cajón donde guardaba mi dinero, una modesta cantidad que ahorraba cada mes para arreglar el techo antes de las lluvias. Vacío, ni un céntimo. En ese momento un escalofrío me recorrió la espalda, un escalofrío que no era solo por el viento de la mañana, sino por el soplo invisible que acababa de golpearme. Se fue, se llevó el dinero, se llevó mis herramientas, y con ellas también se llevó la confianza que tenía en los seres humanos. Me senté en la silla de la cocina, esa vieja silla que cruje cada vez que me siento. Me quedé allí, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando al suelo como si hubiera una respuesta, una explicación, un porqué, con sentido. Pero no había explicación, solo vacío. Sentirse engañado no es solo ira, es una especie de vergüenza silenciosa. Es como si alguien te hubiera mirado el alma, hubiera visto todo lo bueno que hay en ti, y te hubiera escupido. Y lo peor no fue el dinero, no fueron las herramientas. Lo que robó no tiene valor de mercado. Lo que robó fue mi fe en el acto de ayudar. Me hizo dudar de mí mismo. Me hizo preguntarme si, después de todo, solo era un viejo tonto intentando hacerse el héroe con alguien que nunca mereció la salvación. Pasé días reviviendo todo, repitiendo los detalles en mi cabeza como una mala película que no puedes dejar de ver. Recordé el momento en que entregué las llaves de casa, las risas que tuvimos en la cena de Navidad, las conversaciones en el porche al atardecer. Todo parecía ahora una puesta en escena, una obra bien hecha, una mentira que había durado demasiado. Unos vecinos vinieron a visitarme, me ofrecieron palabras de consuelo, pero en sus ojos vi algo más, lástima. Y nada hiere más el orgullo de un hombre que ser considerado un tonto. Ignacio, el viejo del bigote blanco, no dijo nada. Solo me miró con una de esas miradas que dicen, te lo dije. Y en ese momento, eso dolió más que cualquier palabra. Las noches transcurrían lentamente. El ruido de los grillos parecía una burla, y el silencio de la casa era un recordatorio constante del error que había cometido. Pero fue en este vacío, en este terreno desgarrado, donde empecé a ver algo que aún no había notado. Porque, incluso ante el dolor, había una llama que no se apagaba, una voz grave y antigua que susurraba en mi pecho. Pascual, ayudar no es el problema. El problema es no saber a quién darle tu luz. Había puesto mi alma en manos de alguien que ni siquiera tenía manos para sostener. Alguien que confundía el cariño con la debilidad, que pensaba que la amabilidad era estupidez. Pero no soy tonto, soy bueno. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. El dolor de la traición me enseñó que la sabiduría no consiste en cerrar el corazón, sino en aprender a abrirlo con más discreción. Se trata de observar antes de confiar. Se trata de sentir antes de dar, porque no todos merecen lo que más valoran, y allí, entre las cenizas de la decepción, comencé a reconstruir, no con ira, no con odio, sino con más conciencia. Fue en ese momento que comprendí que la verdadera traición no fue lo que Emiliano me hizo. Fue lo que yo me hice a mí misma, ignorar las señales, silenciar mi intuición, forzar un vínculo con alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. Hoy, cada huella que esta historia me dejó se ha convertido en una cicatriz, y una cicatriz no es una debilidad. Es un recordatorio vivo de que alguien ya pasó por algo y sobrevivió. Sí, me quitó mucho, pero también me dejó algo que nunca olvidaré: la sabiduría de quien ha caído y ha aprendido a levantarse de otra manera. Me sentí mal,
Y cuando digo mal, no me refiero solo a esa tristeza que se va con el tiempo. Es ese dolor que te oprime el pecho en silencio, que no tiene cura y que solo entienden quienes han sido traicionados por alguien a quien ayudaron con amor. Me sentí como un tonto, un viejo tonto, aprovechado como un niño que ofrece su juguete favorito y ve a otro romperlo sin piedad. Pasé días sin apetito. El café se enfriaba en la mesa y ni siquiera me daba cuenta. Tequila, mi fiel perro, se tumbaba a mis pies y me miraba con tristeza, como si comprendiera todo lo que mi corazón no podía expresar con palabras. La casa parecía más grande, más fría, más vacía. No era solo la presencia de Emiliano la que había desaparecido. Era una parte de mí que se llevó. Una parte que realmente creía que todos merecían una segunda oportunidad. Y por mucho que la ira quisiera apoderarse de mí, no podía odiarlo. Eso era lo que más me confundía. No sentía odio, sentía lástima. Una profunda lástima por alguien que eligió escupir en la mano que lo alimentaba, por alguien que cambió el cariño por una oportunidad de ventaja. Y más que eso, sentía lástima por mí misma, por haber ignorado todas las señales, por haber silenciado mi intuición, por haber entregado lo mejor de mí a alguien a quien solo quería tomar. Pero fue en ese silencio, en ese profundo agujero del alma donde solo vive el arrepentimiento, que algo sucedió. Una noche, fui al viejo oratorio que tengo en un rincón de mi sala. Es sencillo. Madera oscura, una vela apagada, una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que ha visto pasar generaciones. Me arrodillé allí. No pedí nada, no me quejé, solo lloré y dejé que el peso de mis ojos me recorriera el rostro. Por primera vez en años, hablé con Dios como se le hablaría a un viejo amigo. Y fue allí, fue en ese momento de entrega total, con el corazón hecho pedazos, que Él me mostró algo más grande. Porque a veces Dios no responde con palabras, responde con comprensión, susurra en medio del dolor, y lo que sentí en ese momento fue algo que no puedo explicar con lógica, pero lo sé con certeza en mi alma. Necesitaba pasar por esto, para crecer, ver con otros ojos, entender que la sabiduría también es aprender a decir no. La traición de Emiliano no fue solo una pérdida, fue una revelación. Dios me mostró que incluso las decepciones más amargas tienen un propósito, que cuando alguien te hiere el corazón, no es para endurecerte, es para despertarte. Me di cuenta de que había estado ofreciendo amor sin discernimiento, que había confundido la compasión con ceguera, que había dejado que mi deseo de salvar a otros superara mi responsabilidad de protegerme. Y eso, amigo mío, eso es peligroso. Empecé a recordar otras ocasiones en las que había hecho lo mismo. Personas que se habían aprovechado de mi bondad, situaciones en las que había silenciado mi intuición por miedo a parecer fría. Siempre generosa, siempre confiada, siempre esperando algo bueno a cambio. Pero había aprendido que, a veces, el bien que haces vuelve, como una lección, no como una recompensa. Y no hay mayor dolor que descubrir que eras la única persona genuina en una relación. Pero tampoco hay mayor liberación que comprender que esto no es debilidad, sino fortaleza, porque seguir siendo bueno en un mundo que duele es una de las formas más raras de valentía. Después de aquel día en el oratorio, comencé a reconstruirme, no como un hombre desconfiado, sino como un hombre más sabio. Reforcé el muro de mi fe, no para alejar a los demás, sino para recordar que incluso en medio de la decepción, sigo estando completo. ¿Y saben qué es lo más curioso? La paz que me invadió no vino del olvido, vino del perdón, no por él, sino por mí misma. Me perdoné por haber creído, por haber amado sin medida, por haber caído, y decidí que, a partir de entonces, caería menos. No por miedo,
sino por claridad. Porque a veces Dios nos permite pasar por el dolor, para que podamos ver con los ojos del alma lo que el corazón solo no puede ver. Fue entonces cuando todo cambió, no de repente, como un destello de luz en la oscuridad, sino como el lento amanecer tras una larga noche. Porque el dolor enseña, pero solo quienes están dispuestos a escuchar aprenden. Y yo escuché. Con el corazón herido, sí, pero más abierto que nunca. La gran lección de aquella amarga historia con Emiliano no fue la desconfianza ni el cierre del corazón. La verdadera sabiduría no está en no ayudar, está en date cuenta de quién realmente merece tu energía. Y eso, amigo mío, es un don que se aprende con el tiempo, a través de caídas, a través de silencios que gritan más fuerte que las palabras. Antes pensaba que ayudar siempre era lo correcto, que cuanto más dabas, más te devolvería la vida. Pero no es así. La vida sí da, pero también observa. Observa si eres generoso o si simplemente te dejas aprovechar. Y cuando das a quienes no saben recibir, le quitas a quienes realmente podrían necesitarlo. Hoy entiendo que el sabio observa primero y actúa después, no se cierra al mundo, pero tampoco entrega su corazón. Lo ofrece con intención, interpreta las señales, escucha su intuición, respeta las advertencias silenciosas que Dios pone en el camino y, lo más importante, aprendió que no todos los pobres son víctimas. A veces lo que parece debilidad es manipulación. Emiliano no fue el primero en ponerme a prueba, pero fue quien más me enseñó, porque me quitó lo que era mío, sí, pero me devolvió algo que aún no tenía: discernimiento. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que hoy sigo ayudando, sigo ofreciendo una silla a quienes necesitan sentarse, una sopa caliente a quienes tienen el alma fría. Pero antes de eso, miro a la gente a los ojos, escucho su tono de voz, observo sus gestos y, lo más importante, me siento con el espíritu, porque el mundo está lleno de caras sonrientes y almas mentirosas, y el hombre verdaderamente sabio no necesita acusar a nadie, simplemente no se involucra, no condena, pero tampoco se deja engañar. Mi fe en la bondad no ha muerto, simplemente ha madurado. Ha aprendido a ser selectiva, ha aprendido a reconocer que su luz debe ofrecerse a quienes desean iluminarla, y no a quienes solo buscan calentarse por interés propio. Esta historia me enseñó a cuidarme mejor, a comprender que un buen corazón no es un corazón necio, que darlo todo no es una virtud cuando la otra persona solo quiere tomar. Y fue entonces, precisamente entonces, que me di cuenta: el mayor regalo que nos da la sabiduría es el filtro entre el impulso y la conciencia, entre el deseo de salvar y la necesidad de preservar. Hoy miro atrás sin resentimiento, porque incluso en los golpes que recibí, encontré un propósito, incluso en las pérdidas, encontré un rumbo, e incluso en la traición, encontré a Dios. Porque fue Él quien me mostró que los falsos se cruzan en nuestro camino no para destruirnos, sino para despertarnos. No vienen a quitarnos nada, vienen a recordarnos el valor de lo que tenemos. Y lo que tengo ahora es más que nunca sabiduría. Sabiduría para elegir, para percibir, para proteger y seguir siendo bueno con quienes lo merecen. Si alguna vez has pasado por esto, si alguna vez has ayudado a alguien con todo lo que tenías, y a cambio solo recibiste desprecio, traición o indiferencia, escucha lo que te voy a decir ahora, alma a alma. No es tu debilidad, no te culpes por haber sido bueno, no te avergüences de haber creído. El error no está en que hayas confiado, el error está en quien usó tu confianza como una escalera. La verdad, amigo mío, es que el mundo anhela gente como tú,
gente que te da una mano, que te ofrece un hombro, que te presta lo que tiene y lo que no. Pero el mundo también está lleno de gente que no sabe lo que es la gratitud. Gente que solo acude a ti cuando te necesita y desaparece cuando ya lo ha perdido todo. Y por eso es que necesitas escuchar esto con atención. Aprende a no dar tu oro a quienes solo quieren su brillo. Tu tiempo, tu atención, tu presencia, tu generosidad son preciosos, son riquezas invisibles que llevas en el pecho. Y hay mucha gente que no te quiere, quieren lo que ofreces, quieren tu luz sin importarles tu esfuerzo, quieren tus frutos sin siquiera regar el árbol. Y esto, si no aprendes a reconocerlo, te consumirá hasta la raíz. Así que sí, sé bueno, pero sé bueno con discreción. Sí, ayuda, pero ayuda a quienes quieren crecer con tu ayuda, no a quienes quieren usarte como muleta. Sí, oferta, pero recuerda contenerte cuando te des cuenta de que a la otra parte solo le interesa. No es orgullo, no es egoísmo. Se llama autoprotección emocional y créeme, proteger tu energía no es pecado, es sabiduría. Me costó mucho entender esto. Di demasiado, esperé demasiado, me entregué demasiado. ¿Y qué obtuve? Silencio, falsedad, frialdad. Y al final estaba tan desgastada que empecé a dudar de mi propia esencia. Pero fue entonces cuando comprendí que ser buena sin rumbo es como encender una vela al viento. Se apaga rápidamente y aún te deja en la oscuridad. Ahora escuchen esto con el corazón abierto. No todo el mundo merece estar cerca de ti. No, todos están preparados para tratar con alguien que realmente ama, que realmente da, que realmente vive. Hay quienes solo saben acercarse para agotar. Y no es tu culpa, pero es tu responsabilidad aprender a percibirlo. Deja de intentar demostrar tu valor a quienes no te reconocen. Dejen de insistir en salvar a quienes quieren ahogarse. Deja de justificar el comportamiento tóxico con excusas que creas para mantener a alguien cerca. Al hacer esto no le estás siendo leal a la otra persona, te estás siendo desleal a ti mismo. Y no hay mayor sabiduría que aprender a ser fiel a uno mismo. Así que, si alguna vez te han traicionado, te han engañado, te han utilizado, debes saber que no estás solo. He pasado por eso, y te prometo, el dolor que sientes hoy se convertirá en claridad mañana. Pero para lograr eso, debes dejar de hacerte daño en nombre de la bondad. Tienes que aprender a decir no. Sin culpa, alejarse sin dramas, cerrar ciclos que ya se están pudriendo por dentro. Hay que dejar de poner parches allí donde el alma pide renovación. Porque algunas personas no cambian, no están en tu vida para crecer contigo, solo están ahí para aprovechar lo que puedan e irse cuando terminen. Y si las dejas, vivirás una vida de frustración. Pero no naciste para esto, naciste para rebosar, no vaciarse. Naciste para compartir tu luz con quienes también llevan una vela encendida, con los que suman, no con los que restan. Así que escucha con atención. Valora tu energía, valora tu bondad, valora tu esencia, pero sobre todo, valórate. Y a partir de hoy, antes de abrir tu corazón, mira la mirada. Antes de entregar tu confianza, nota el silencio. Antes de darle la bienvenida a alguien a tu vida, pregunta si esta persona ya sabe cuidarse. Porque ayudar es hermoso, pero preservarse es sagrado. Y si aún crees en el bien, sigue adelante. Simplemente elige lo mejor. ¿Para quién das lo mejor de ti? La falsedad, ay, la falsedad. Tiene el don de herir profundamente, de aparecer cuando menos te lo esperas, vestida de amistad, cariño y gratitud. Llega sonriendo y se va llevándose pedazos de tu confianza. Y cuando esto sucede, cuando te das cuenta de que te han engañado, tu primer impulso es encerrarte en ti mismo, endurecerte, convertirte en piedra por dentro. Pero escuchad atentamente lo que os voy a decir ahora. La falsedad revela quiénes
son los demás, pero tu reacción revela quién eres tú, porque cuando alguien te miente, te manipula o te engaña, solo te muestra lo que lleva dentro. Pero tu reacción, eso es lo que determina si te hundirás en la misma oscuridad o si crecerás como nunca antes. La vida me ha demostrado, con un dolor que aún resuena en mi pecho, que no puedo controlar las acciones de los demás. No tengo poder sobre la ingratitud de nadie. No puedo obligar a nadie a corresponder, pero sí puedo elegir qué hacer con lo que me hicieron. Puedo decidir no llevar su veneno conmigo. Puedo elegir sanarme, no por ellos, sino por mí. Lo que Emiliano me hizo fue una herida, pero lo que hice después fue una decisión, y esa decisión me define, porque el verdadero poder está ahí. No es lo que nos pasa, sino lo que elegimos hacer con ello. Elegí crecer, elegí transformar el dolor en sabiduría. Elegí comprender que ser amable no es ser ciego y que proteger lo que es mío, mi paz, mi corazón, mi energía, también es un acto de amor. Y si estás escuchando esto ahora, quizá porque esta historia se parece un poco a la tuya, te digo, respira, no te culpes, eres una buena persona. Solo necesitas aprender a ser buena con más determinación, con más criterio, con más cuidado personal. No dejes de confiar, pero confía con más claridad. No dejes de amar, pero ama sin olvidarte de amarte también a ti mismo. No dejes de ayudar, pero ayuda sin permitir que te quiten lo que tanto te costó construir. La vida, amigo mío, está hecha de encuentros. Y no todos son eternos, no todos son limpios, pero todos, sin excepción, tienen un propósito. Algunos vienen a sumar, otros a enseñar. Emiliano fue mi maestro, aunque no lo supiera. Me enseñó a mirar más de cerca, a escuchar la voz interior, a poner límites donde antes solo ponía la buena voluntad. Y atesoro esta lección, porque ahora nadie puede quitarme lo que no permito. Ahora doy lo que puedo, no es lo que me destruye. Así que, si has pasado por esto, si estás pasando por esto, no te quedes callado. Comparte, habla, saca ese dolor de tu pecho. Y más que eso, transforma este dolor en un camino para otras personas. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Escribe abajo. Comparte tu historia, porque a veces una simple frase tuya puede sanar a alguien que está en silencio, sufriendo en silencio. Tu historia importa. Tu dolor puede convertirse en una lección, y tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita para salir de un túnel oscuro. Déjanos un comentario. Aprendí y hoy me protejo. O si lo prefieres, cuéntanos tus propias palabras. Sin vergüenza ni miedo, aquí no hay juicio, hay reconocimiento, hay empatía. Este canal está hecho para esto, transformar experiencias difíciles en sabiduría compartida. Y si crees en esto, si quieres más historias que despierten, que conmuevan, que te hagan reflexionar, regístrate aquí, activa la campana. Acompáñame en este camino de aprendizaje, porque al final la sabiduría solo existe cuando se comparte. Y lo que estamos viviendo, por doloroso que sea, podría ser el comienzo de algo mucho más grande, no solo para nosotros, sino para todos los que todavía están aprendiendo a protegerse, sin dejar de ser buenos. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu dolor puede ser el comienzo de tu fortaleza. Nos vemos entonces.